de los exámenes más utilizados a diario para evaluar diversas situaciones, sobre todo cuando son cuadros de infección. Pero vamos a ver que hay otros componentes. Este examen no es un examen nuevo, o sea, desde los años 30, 50 se ideó. Claro, ha tenido modificaciones. Hoy en día son exámenes automatizados. Lo que más encontramos en este examen, o lo que más buscamos, es anemia. Pero una de las cosas que ahorita vamos a ver es hilar un poco más fino en los parámetros del hemograma, para no solo pensar que siempre anemia es sinónimo de falta de hierro. O sea, en pediatría es una de las causas más comunes, falta de hierro. Pero pueden haber otras causas. Entonces eso nos va a orientar por lo menos otros índices como el volumen corpuscular medio, el volumen medio corpuscular de la hemoglobina y así, algunos otros que aquí vamos a ver. La hemoglobina y el hematocrito varían de acuerdo a la edad y el sexo. En pediatría, cuando el niño nace, o sea, en el periodo neonatal, va a tener hemoglobina y hematocrito elevados, porque el bebé venía, o sea, en una conexión con la madre a través del cordón umbilical. Esta le transfería también, aparte de nutrientes, hemoglobina, etcétera. Y ustedes ven que en estas primeras semanas son valores de hemoglobina elevados, ¿sí? 17, 18, o sea, cosas que más nunca en su vida esto va a ser así. Luego entonces se van a ir utilizando las reservas. La hemoglobina va a ir disminuyendo paulatinamente hasta llegar cerca a los 3 meses, en donde tenemos lo que se conoce como la anemia fisiológica del lactante. Ese término, bueno, fisiológico, una anemia con fisiológico como que no, ¿verdad? Porque una anemia es algo patológico, o sea, pero se denominó de esta manera, y ya por eso es que entonces en estas edades, cerca de los 3 meses, es que redoblamos lo que es la profilaxis con el hierro terapéutico se le empieza a dar al bebé. Si es prematuro, en el cual entonces las reservas se agotaron antes, se le empieza a dar un poco antes. Tomando en cuenta que sí, o sea, lo que el bebé en general debe estar alimentándose con leche materna, que también tiene hierro, que es bien absorbido, y si no, fórmulas que hoy en día casi todas están enriquecidas con hierro, pero aún así van bajando reservas. La tendencia es esta, por lo cual redoblamos esfuerzo para que el bebé mantenga niveles de hemoglobina óptimos. En un hemograma tradicional se evalúa hemoglobina, hematocrito, glóbulos blancos. Hoy en día en casi todos los lugares te tiran el hemograma con las 3 series, es decir, la serie roja, hemoglobina, hematocrito, la serie blanca, que es glóbulos blancos, y la serie plaquetaria, ¿sí? Dependiendo en algunos lugares, porque sobre todo en clínicas privadas, estas que te cobran por cada cosita, o sea, si tú le agregas plaquetas te cobran más y qué sé yo, pero en general el examen ya sale automatizado para que no solamente te dé las 3 series, sino algunos otros índices como el volumen corpuscular medio, reticulocitos que te pueden orientar hacia alguna patología. Entonces, el hematocrito, o sea, las dos cosas que miden hematocrito, hemoglobina va muy ligada de hematocrito, ¿no? Si el hematocrito es textualmente por un porcentaje de columnas de sangre centrifugada cuando por glóbulos rojos, ¿no? Entonces, si no tuviéramos, y es indicativo también de anemia, si está bajo. Usualmente el valor del hematocrito, digamos, si un hematocrito te dice que es 30, ejemplo, usualmente es 3 veces el valor de la hemoglobina. Es decir, si tú en algún momento estás en un lugar bien rural, y vamos a pensarlo peor, o sea, que estás en un subcentro de salud y que nada más te tiran hematocrito y te dicen 30, o sea, tú lo divides, ¿verdad?, entre 3 y la hemoglobina más o menos es 10. O sea que el hematocrito es 3 veces el valor de la hemoglobina. ¿Ok? Entonces, si te tira, o sea, si una hemoglobina es 12, probablemente el hematocrito es 36. O sea,
para tener un estimado. Digo, hay que pensar, digo, hoy en día eso, no nos ponemos a preocuparnos mucho en eso. Quizás cuando yo hice pediatría un poco sí, más por eso, por lo que le digo, a veces estamos en un lugar en donde nada más te tiraban hematocritos, glóbulos blancos, ya, y no te decían otras cosas, ¿no? La concentración de hemoglobina, bueno, estos son otros de los índices, tampoco voy a profundizar, o sea, para que ustedes sepan que un hemograma tiene diversos índices. Estas fórmulas de cómo se calcula eso ustedes no lo tienen que saber, esto es cultura general, pero para que sepan cuando evalúan un hemograma, algunas cositas que sí me interesan de todo esto, por lo menos el BCM, que es el volumen corpuscular medio, porque el volumen corpuscular medio, que más o menos te traduce el tamaño del glóbulo rojo, ya por ahí nos puede ir indicando hacia qué tipo de anemia es la que tiene el niño. O sea, repito, casi siempre es anemia ferropénica, lo más común en pediatría, pero pueden haber otras causas que ahorita vamos a ver. También hay otros índices como la cantidad de hierro en el glóbulo rojo, que es la hipercromía, esto te lo marcan con cruces. La anisocromasia, esto no es tan, estos macrocitos, de acuerdo al volumen corpuscular medio, y la anisocitosis, que ahorita vamos a ver un índice que se llama RDW. ¿Qué significa? Ya entonces, por tamaño, si el volumen corpuscular medio es pequeño, bajo, o sea, lo normal es la denominación normocito, o sea, cuando el volumen corpuscular medio es normal. Cuando es bajo, cuando es por debajo de 81 en general, pero en pediatría por debajo de 75. ¿Sí? O sea, ellos te van a poner el número, ¿sí? Cuando te tiran el hemograma te ponen volumen corpuscular medio tanto, o sea, 60, 70, ¿qué? Pero si ustedes ven que ya está por debajo de 75, es bajo en pediatría. En adultos en general va por debajo de 81. O sea que si ya tú tienes un volumen corpuscular medio rondando los 75 o para abajo, entonces, y una anemia, ya entonces tú puedes, ok, la cosa va por aquí, vamos como hacia una anemia por falta de hierro. Pero pueden haber volúmenes corpusculares altos, entonces más de 100. Entonces, si esto te sale que el volumen, que tiene anemia, o sea, una hemoglobina en 10, 9, pero que el volumen es 100, 101, 105, entonces tú no vas a decir rápidamente, no, es una anemia por falta de hierro. O sea, tienes que pensar en otras cosas. Y eso es lo que quiero que ustedes se lleven este análisis cuando vemos un hemograma, que no solamente es evaluar hemoglobina, hematocrito, glóbulos blancos, neutrófilos, linfocitos, plaquetas. O sea, que hilar un poco más profundo. Bien. Este que es el índice de distribución de los eritrocitos, es un índice el cual te dice de qué manera estos glóbulos rojos están distribuidos. O sea, eso todo se traduce a un valor. El valor normal es de 11.5 a 4.5, pero en la práctica, este índice, dependiendo si está elevado o si está bajo, también se correlaciona con diversas patologías que ahorita vamos a ver cuáles son. Esta tablita es una tabla en la cual pretenden correlacionar el índice de distribución del eritrocito, que es el RDW, con el volumen corpuscular medio. Yo en lo personal no la veo tan didáctica, puede ser un poquito confusa, así que ahorita la vamos a pasar porque ahorita se ve mejor. Reticulocitos son los glóbulos rojos jóvenes. O sea, eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Qué son reticulocitos? Glóbulos rojos jóvenes. ¿Sí? En la práctica, usualmente reticulocitos elevados se asocia a hemólisis, usualmente. Entonces, ¿dónde lo podemos ver en pediatría? Desde temprano, por ejemplo, cuando los bebés hacen hiperbilirrubinemia, ictericia, pero es por una incompatibilidad de grupo, sobre todo de RH. Entonces, ellos van a estar hemolizando, ¿sí? Por una reacción antígeno-anticuerpo, de la mamá es O negativo, el niño es O positivo,
positivo, entonces van a haber reticulocitos altos. Pero hay otras entidades en las cuales también puede haber hemólisis. Ejemplo, anemia falciforme. Entonces, los niños que hacen crisis de anemia falciforme, hay una crisis que es hemolítica. Entonces, en esa crisis hemolítica, los glóbulos, estos rojos jóvenes, van a estar elevados. El contenido de la hemoglobina de reticulocitos, este es otro índice que realmente pues te mencionan que estos reticulocitos jóvenes van a circular más o menos 1 o 2 días, eso va madurando. No es importante para ustedes en este momento, lo importante por ahora de lo que hemos hablado, para que tampoco nos disipemos, es volumen corporal medio. Es uno de los índices que sí me interesa que ustedes sepan los valores, qué se traducen, qué significan. Hemoglobina hematocrito, por supuesto, nada más les menciono para que vean que el hemograma es mucho más allá de hemoglobina hematocrito, ¿no? Entonces, el contenido de hemoglobina de los reticulocitos, estos son más finos, ¿no? Esto no para a nivel de ustedes. Nos vamos entonces a la serie blanca. La serie blanca son los glóbulos blancos. Usualmente uno ve esto, o sea, porcentaje, porque eso te lo dan por porcentaje, neutrófilo, linfocito. Y en la práctica a uno le interesa leucocitos altos o bajos a predominio de neutrófilos. O sea, porque en la clínica, si es a predominio de neutrófilos, usualmente se puede asociar a cuadros bacterianos. Si es a predominio de linfocitos, usualmente se puede asociar a cuadros virales, pero hay otros tipos de glóbulos blancos como los monocitos, los eosinófilos, los basófilos, ¿verdad? Que también son componentes de esta serie blanca. En pediatría, eosinófilos elevados no es sine qua non, o sea, de que es obligatorio, pero uno puede pensar parásitos, uno puede pensar alergias, o sea, es lo que uno más tiende a pensar. Claro, todo esto se debe acompañar de la clínica, ¿no?, del paciente. Diferenciales, hay, vuelvo y repito, te lo puede tirar la máquina, automatizados, hay manuales, a veces el manual puede ser un poco más subjetivo. Sin embargo, cuando hay dudas en cuanto a los resultados del hemograma, por ejemplo, las plaquetas que te tira tal cantidad, entonces esto sí amerita que se haga una evaluación manual, porque a veces te sale tal cantidad, o más o menos tal cantidad, más de no sé cuánto. Pero tú estás en una situación en la cual tú quieres ver si de verdad hay o no hay una trombocitopenia, por ejemplo, o sea, plaquetas bajas, o a veces te salen grumos. Entonces, en estos casos específicos, el tecnólogo sí tiene que evaluar. Plaquetas, bueno, aquí como decía, pues antes no se incluía de rutina, y ahorita por supuesto que sí, porque también es una serie importante en algunos trastornos con sangrado, por ejemplo. Las plaquetas a su vez tienen sus propios índices, como el volumen plaquetario medio, el volumen de dispersión de las plaquetas. Esto nada más pues es para que usted sepa que hay otros índices. Si salen, esto específicamente lo que les acabo de mencionar, valores alterados de plaquetas, entonces definitivamente ahora vuelvo o menciono, un examen aislado de sangre no es diagnóstico, ¿sí? O sea, igual lo que sea, una radiografía, lo que sea. O sea, el diagnóstico es lo que ustedes encuentran en el paciente. Porque si tú ves que el paciente te sale 100.000 glóbulos blancos, o sea, tanto neutrófilos, digo, puede ser, pero el paciente está muy bien, o el paciente tú lo ves y que hemoglobina en 5, o sea, cosas raras. Por allí no es infrecuente que uno detecte que hay ciertos laboratorios que por algún motivo te tiran estos exámenes raros. Entonces, cuando uno no tiene confianza en el resultado, uno lo repite. O sea, no pasa nada, eso es en cualquier lugar, hasta en los mejores lugares. O sea, si uno tiene duda, ya sea de un examen, de un resultado o lo que sea, uno lo repite. Y si ya, bueno, los exámenes sucesivos ocurren, entonces ya es más factible. Yo tengo, siempre cuento la anécdota, yo tengo un laboratorio ya que lo tengo visto en un área específica y todos los exámenes de excremento me salen con ameo, todos, desde neonato hasta la edad que sea.
sin historia ni de evacuaciones con sangre, moco, diarrea, nada. Entonces ya eso a mí me pone a pensar, o sea, que como es que todos tienen ameba. Entonces cuando lastimosamente pasa eso, o sea, ya yo lo tengo detectado, yo ahí sí pido repetir el examen. Ahora, si hay una historia clínica de que, doctor, todos fuimos al interior y todos vinimos con diarrea, sangre, moco, esto, lo yo, o el papá tuvo, entonces ya yo puedo pensar que sí. Pero es para un examen de un parásito que poco se ve, cuando se ve porque de verdad el paciente está cogido en la ameba, o sea, y que todos, hasta un neonato, que uno tiene tanto cuidado, tengan eso me pone a mí a pensar como que algo raro hay aquí en el laboratorio. Ya cuando hablamos de deficiencia de hierro, entonces índices específicos, aparte del descenso de la hemoglobina y el hematocrito, el índice de distribución del glóbulo rojo, el RDW, va a estar elevado, ¿sí? Va a haber disminución de los volúmenes estos del corpuscular medio, de la hemoglobina media, pero sobre todo en el frotis se van a describir algunos hallazgos como hipocromía, o sea, eso va de la mano de falta de hierro, microcitosis, que es disminución del volumen corpuscular, y otro que es la anisocromasia. Los reticulocitos pueden estar normales o disminuidos. Puede haber algo de trombocitosis, o sea, plaquetas elevadas es trombocitosis, plaquetas bajas es trombocitopenia. Entonces, a veces vemos, lo normal de plaquetas es entre 150.000 a 450.000, más o menos. Entonces, a veces ocurre que en los pacientes con anemia pueden tener plaquetas un poco elevadas. Es una reacción, es una respuesta reactiva. Entonces, estos pacientes pueden tener unas plaquetas en 500.000. Claro, entonces hoy en día tenemos que, como estos exámenes son la mayoría automatizados, el familiar cuando ve un poco de flechas rojas y números rojos para arriba, para abajo, se asusta. Pero cuando uno lo ve y lo evalúa, o sea, uno va tranquilizando. Porque ¿qué pasa? Que si las plaquetas son de 150.000 a 450.000, pero si el resultado es 451.000, se lo pone flecha roja para arriba. Entonces uno también tiene que, me explico, que ser, o sea, que analizar, ¿no? Porque no es que el examen, y viene todo eso lleno de rojo, pero las plaquetas elevadas también es un hallazgo que puede estar con la deficiencia de hierro. Hay anemias que son por enfermedad crónica. Entonces, esto sobre todo en adultos, pero hay niños que también tienen enfermedades crónicas. Recordemos que hay pacientes niños que tienen insuficiencia renal crónica, hay niños que pueden tener problemas metabólicos, problemas inmunológicos, puede tener asma, puede tener diabetes, o sea, los niños, algunos pueden tener enfermedades crónicas. Y estos niños pueden tender a tener hemoglobinas un poco bajas, pero los hallazgos van a ser diferentes a los de una anemia ferropénica. Lo más común es que el paciente crónico tenga hallazgos de normocromía con normocito. Es decir, que el tamaño del glóbulo rojo sea normal y que la cantidad de hierro sea normal. Entonces, ya cuando tú ves eso, tú dudas en cuanto a que si la etiología es falta de hierro. Este es como el perfil de un paciente con anemia falciforme. No voy a centrarme en esto porque vamos a hablar ahorita de anemia falciforme, pero la hemoglobina va a estar disminuida, el frotis va a tener diversidad de celularidad, que te la describen como drepanocitos, los cuerpos de Hauer-Jolly, las células indianas. Estos sí van a tener reticulocitos elevados, ¿sí? Que más o menos lo normal es hasta 2, van a estar elevados. El volumen corpuscular medio, que en la anemia por hierro está bajo, aquí puede estar normal. El RDW, al igual que la anemia, va a estar elevado por falta de hierro. En un paciente muy pequeño, en los primeros 6 meses con anemia falciforme, el hemograma puede estar bastante normal. Y ya entonces se va diferenciando hacia este perfil después de los 6 meses.
Claro, tenemos otra herramienta en este diagnóstico que hacemos el tamizaje neonatal al bebé. Entonces ya cuando se le hace el tamizaje neonatal desde mucho antes, ya vamos a saber que el paciente tiene un problema de anemia falciforme. Hemoglobina fetal. Sí. En anemia falciforme. Ok, en anemia falciforme ellos van a tener, o sea, lo normal de un niño normal es que, o sea, las cadenas son 2 cadenas de hemoglobina. Nosotros, no, o sea, los que somos, no tenemos problema, normal, la hemoglobina de nosotros va a ser AA, la doble cadena A. Pero cuando el bebé nace, nace con una cadena F, que es la fetal, que a medida del primer año se va transformando en A. Entonces, él usualmente, la hemoglobina de un bebé sano va a ser FA. FA, y esa F cuando llega al año se convierte en A, o sea que al año él va a ser AA. Pero en un paciente con anemia falciforme, si es portador, va a ser FAS. O sea, ya te va a marcar la S. FAS. Disminuye esa F y cuando ya llega al año va a ser AS. Un paciente falsémico propiamente va a ser FS. O sea, que no va a tener la cadena A por ningún lado. Entonces, cuando ese bebé llegue al año va a ser SS. Ok, entonces lo que te protege a ti es la A. Entonces, con que tenga una cadena A, ya eso te protege. O sea, lo peor que puede ser es portador, heterocigoto. ¿Sí? Pero si tú ves que te escriben un tamizaje como FS, ya tú sabes que listo para la foto. O sea, que es fácil. ¿Ok? O sea, que va a ser fácil. Pero si te ponen FAS, tú sabes que va a ser portador. Un portador es un paciente relativamente sano, no tiene mayor problema de estos mitos de que darle ácido fólico y que darle esto y darle lo otro. No. O sea, un paciente portador no va a tener problemática. La problemática es cuando 2 portadores se unen, ¿no? Y aquí pues te ponen que los valores de hemoglobina fetal se alcanzan a los adultos a los 6 meses, yo diría que un poco más allá. Yo siempre repito electroforesis al año, a todos los pacientes. Ok, yo no me quedo con el tamizaje, con el FS, no, yo prefiero ya ver en un papel que me diga, perdón, con el FA, que me diga AA al año, o sea que tu electroforesis es AA, punto. ¿Sí? Recién nacidos son FS. Este es un paciente falsémico. El adulto va a ser SS. ¿Sí? Este es un paciente que va a ser falsémico. ¿Sí? Aquí es SF o FS, pero FS es un paciente falsémico, porque no tiene la A por ningún lado. ¿Sí? El diagnóstico SF no existe, es un patrón electroforético típico del niño SS. Porque esa F va a desaparecer. Y si no tienes esa cadena A que te protege, no vas a ser ni siquiera portador, vas a ser falsémico. ¿Sí? Bueno, eso ahorita igual no voy a hacer, porque ahorita vamos a ver anemia falciforme. Entonces, en estos pacientes va a haber hipocromía, o sea que aquí sea como un poco más blanco, glóbulo rojo, microcitosis. Entonces, esta es la dupleta y esto sí es obligatorio que se lo sepan, porque esto es lo más común en pediatría. Entonces, el frotis periférico de un paciente con anemia ferropénica se caracteriza por hipocromía y microcitosis. Pero ojo, hay otras entidades que pueden cursar con esto, como las talasemias, ¿verdad? Que es otro tipo de alteración que cursa con anemia, o esto que es mucho más raro, la sideroblástica o las enfermedades crónicas ya avanzadas, porque acuérdense que las enfermedades crónicas usualmente van a ser normo-normo, o sea, normocítica, normocrónica. Pero vuelvo con el tema, si ustedes ven que tiene un volumen corpuscular más de 100, o sea que es macrocítica, entonces ustedes no van a referir al paciente que tiene anemia por falta de hierro. O sea, eso es como
¿verdad? Una aberración. O sea, tiene que tener los índices. O sea, aquí entonces ustedes van a pensar en anemia, por ejemplo, megaloblática, anemia por deficiencia de folatos, o sea, pacientes que no comen vegetales, en forma crónica. Y ya en adultos puede ser, por ejemplo, alcoholismo, hepatopatía crónica o síndromes mielodisplácicos. Ya estas son otras alteraciones que no nos vamos a centrar en esto. O sea, yo para fines de ustedes quiero que se sepan estas primeras dos tablas. Esta y esta. ¿Sí? Pero pueden haber otras manifestaciones como estas en general. Algunas hemoglobinopatías ya te marcan anisocitosis, porfirocitosis. Esto no me interesa que ustedes lo sepan. Algunas células específicas para cada patología. Esto lo vamos a ver ahora en anemia falciforme. Los cuerpos de Howard-Jolly se ven en pacientes esplenotomizados, con anemia megaloblática, electroleucemia. Esto es raro, ¿sí? Entonces, pero para que sepan que el hemograma va mucho más allá de hemoglobina, hematocrito, glóbulos blancos, plaquetas. ¿Sí? O sea, para hilarlo claro, el hematólogo es el que va a analizar todos estos otros hallazgos que no quiero que ustedes se sepan, o sea, que sepan que existen, pero no para fines de examen. Esferocitosis hereditaria es otra enfermedad de alteración de la forma de los glóbulos rojos, la eritrocitosis, las células en lágrimas, células espinosas, todo esto son otras celularidades que te orientan simplemente con un hemograma a poder hacer el diagnóstico. Por supuesto, si hay duda, el médico, o sea, el hematólogo va a hacer, aparte de evaluar el frotis, y si tiene duda ya en otro tipo de patología, va a hacer otros estudios más profundos, ¿no? ¿Sí? Hemoglobina hematocrito se puede ver alterado por algunos factores, como por ejemplo la deshidratación puede aumentar los valores de hemoglobina hematocrito. Entonces a veces tú ves al paciente con una gastroenteritis, hecho leña, tiene el hemoglobina 14. O sea, puede ser que lo tenga, pero se va a hemoconcentrar y el paciente por la deshidratación va a tener valores un poco más elevados. De igual forma, si el paciente le hiciste punción capilar, que a veces hay niños chiquititos que no se les ve la vena, le hace punción capilar, también puede haber modificación. El torniquete también puede modificar. Entonces, cuando ustedes vayan, sobre todo en los primeros turnos de internos, que a veces uno trata de primero identificar la vena, poner el torniquete y sacar la muestra, ¿sí? Pero a veces uno pone el torniquete y te olvidas del paciente y el paciente ya tiene el brazo morado, pero tú estás ahí buscando la vena. No, o sea, quiten el torniquete y vuelvan en otro lugar, ¿no? ¿Ok? Porque eso puede alterar los valores, no solamente de hemoglobina hematocrito, también, por ejemplo, el potasio. Entonces, a veces hasta te lo escriben muestra hemolizada y el potasio te sale de que por las nubes. ¿Sí? ¿Quieres decir algo? Ok. O también pueden haber muestras diluidas. O sea, si al paciente tú le vas a hacer químico, hemograma, tiempo de coagulación, no sé qué, y le sacas .5 cc. O sea, esta muestra no te funciona. Digo, yo sé que a veces hay muestras difíciles, pero tienes que sacar la cantidad, inclusive varios tubos. También te hablan de que el tabaquismo, las alturas, el ejercicio, todos estos factores afectan medicamentos también. Un paciente que está con corticoides crónicos puede tener aumento de los leucocitos y neutrofilos. Entonces eso es importante que uno sepa, porque a veces el paciente no tiene ningún dato de infección. Es un paciente asmático que usa prednisona por X tiempo, un paciente que tiene un problema inmunológico y está con corticoides, aunque sean inhalados, por ejemplo, crónicamente, eso afecta los resultados del hemograma. Y así, por ejemplo, los AINES, los epilépticos, ácido valproico, te puede bajar las plaquetas. Entonces, todos esos son detallitos, digo, de lo más común, ¿no? O sea, un paciente del ácido valproico se usa el pan de cada día, aparte del Keppra, ¿no? Que es levotirazepam. Pero, y tú ves que esas plaquetas están un poco bajonas, tú puedes correlacionarlo. Claro, hasta cierto punto, ¿no? Porque si es un valor importante, entonces quizás haya que haber modificaciones en la dosis.
¿Cuándo referir al hematólogo? Si la hemoglobina es persistentemente baja, menos de 9. Por supuesto, si tiene hepatoesplenomegalia, porque ya te habla de un proceso mielodisplásico o potencialmente maligno, asociado a ictericia, asociado, o sea, si hay afección de más de una serie, acuérdense que hay 3 series, la roja, la blanca y la plaquetaria. Si hay afección de 2 series, tú dices que tiene viscitopenia. Pero si tiene afección de las 3 series, tiene pancitopenia. Entonces, por supuesto que un paciente con pancitopenia es un paciente que amerita una evaluación más allá de un hemograma, o sea, hay que hacer una médula ósea, otra cosa, ¿no? ¿Sí? O anemia falciforme. Entonces, esto es un pantallazo y lo que quiero es que se lleven el mensaje de que el hemograma, 1, es una herramienta útil, 2, que siempre, de todos modos, hay que estar como pendiente de dónde se hizo. Cuando ustedes ven algo raro, cualquier examen no hace diagnóstico. El diagnóstico es la clínica más los exámenes, no solamente el examen, ¿sí? Si hay la duda, no pasa nada, uno lo manda a repetir. Me interesa mucho entonces lo del término de volumen corpuscular, que ustedes vean las características de la anemia ferropénica, que hay otros tipos de anemia, como las macrocíticas, y esto era lo que queríamos entonces traerle con este primer tema.